Voy con el maestro Ricardo Sevilla. Es miércoles de reportajes especiales, de investigaciones especiales, y ya llegó el columnista del diario Basta, ya llegó el escritor, periodista independiente y miembro de esta familia sin censura, Ricardo Sevilla, que creo que traes un tema que va de la mano con lo que nos estaba desmenuzando Paco Cruz hace rato, mi querido Ricardo. En efecto, querido Vicente, público memorioso, hasta parece que nos estamos comunicando, y es que todo es muy visible y hay una concatenación de hechos corruptos que han dado origen a esta ola de denostaciones que se llevan a cabo desde ciertos medios de comunicación. Y acá vamos a hablar, ahorita que estaba exponiendo Paco Cruz, y hablaba de Mario Vázquez Raña, ese personaje emblemático y avieso de la OEM, de la Organización Editorial Mexicana, dueño de más de 70 periódicos y que ahorita dirige doña Paquita, así se llama la viuda de Mario, y bueno, que tenía una relación terrible con su hermano Olegario Vázquez Raña. Pero fíjate que hablando de esto, de este poder que concentran estos empresarios de medios de comunicación, tenemos justamente a Olegario Vázquez Raña. Y déjame contarte a ti y a la audiencia que en septiembre de 2016, para comenzar con datos duros, este empresario, Olegario Vázquez Raña, su esposa, María de los Ángeles Aldir, y su hijo, Olegario Vázquez Aldir, aparecieron en un reportaje denominado Bahamas Leaks. La investigación periodística internacional reveló en ese momento que esta acaudalada familia tenía 4 compañías en el paraíso fiscal de las Bahamas: Radal Global, Mundela Global, Albino Hall Holdings y Marshall Creek. Aquí estamos viendo las imágenes. Incapaz de negar los señalamientos, el longevo empresario Olegario Vázquez Raña, ya tiene casi 90 años, por cierto, ordenó que desde el Grupo Empresarial Ángeles su equipo de comunicación sacara una carta deslindándose del tema, así, con las manos en jarras, con las manos en la cintura, y sus influencias en los medios de comunicación, de esto que hablaba Paco Cruz, permitieron a dicho conglomerado empresarial que el boletín fuera publicado sin cambiarle ni una sola coma. Así apareció en varios periódicos, entre los que se destacan, por supuesto, Excelsior, de su propiedad, pero además El Financiero, también hablaba ahorita Paco de él, de Manuel Arroyo, y El Economista, ni una coma le cambiaron, y gracias a que sus amigos y empleados realizaron un apurado manejo de crisis, como se le denomina a la contención de noticias que pueden dañar a una persona o a una empresa en términos de comunicación organizacional, Olegario Vázquez Raña, quien desde hace 42 años, por cierto, es presidente de la Federación Internacional de Tiro Deportivo y accionista principal de este grupo, del Grupo Empresarial Ángeles, logró salir ileso de lo que podría haber sido un escándalo mediático. Lo apagaron, lo sofocaron. En ese momento, un personaje clave, a lo mejor lo conoces, querido Vicente, porque es de tu estado, Ernesto Rivera, que es el vicepresidente de Grupo Ángeles y hombre de todas las confianzas de Olegario Vázquez Raña, aconsejó redoblar el cerco mediático para proteger al grupo empresarial de futuras embestidas periodísticas. Para fortificar la narrativa empresarial, Ernesto Rivera Aguilar, cuñado de Claudia Pavlovich, sobrino de Manlio Fabio Beltrones Rivera y hermano del director de Radio Sonora, Luis Mario Rivera Aguilar, recomendó apurar la contratación del conductor de noticias Ciro Gómez Leiva, personaje a quien habían decidido contratar después de su apurada salida de Milenio Televisión. Y justo un mes después de que saliera a la luz el reportaje de los Bahama Leaks, Ciro Gómez Leiva entró al aire en Imagen Televisión. No es casualidad. Y de hecho, en octubre de 2016,
su primer entrevistado en el programa de noticias fue precisamente su nuevo jefe, Olegario Vázquez Aldir. Nosotros podemos ver, porque hay video, hay imágenes donde Ciro Gómez Leiva está entrevistando en una serie de preguntas a modo a su nuevo jefe allá en Imagen. Ahora, Ignacio Anaya Collin, director de noticias de Grupo Imagen, reconoció que Ciro Gómez Leiva había sido contratado para robustecer la desangelada imagen de Pascal Beltrán del Río, director editorial de Excelsior. Beltrán del Río y Fabiola Guarneros, respectivamente director y subdirectora de dicho periódico, fueron amenazados por Anaya. O se ponían a trabajar en favor de don Olegario y sus empresas, o los echarían definitivamente del periódico. En una reunión celebrada en septiembre de 2016, de hecho, en las recién estrenadas oficinas de Ciudad Imagen, ubicadas aquí en la Ciudad de México, en Avenida Universidad 2014, en la colonia Copilco, en la alcaldía Coyoacán, el propio Ernesto Rivera e Ignacio Anaya dieron órdenes a sus dos comunicadores estelares, a Ciro Gómez Leiva y a Pascal Beltrán del Río, para que se pusieran a trabajar en favor de los intereses corporativos del grupo empresarial Ángeles. Gómez Leiva advirtió a Anaya sería el encargado de dirigir la operación. Incluso ahí mismo, Vicente, se pactó sacar de la sección de opinión a la reportera Ivonne Melgar y colocarla en el equipo de Gómez Leiva. Ya no iba a trabajar Ivonne Melgar con Lorena Rivera, que es la editora de opinión, y se iba a ir directamente a trabajar con Gómez Leiva. Y ahí continúa. Ahora bien, es importante destacar que Grupo Empresarial Ángeles es un conglomerado de empresas que incluye, entre otras muchas compañías, a la cadena de hoteles Camino Real, al grupo financiero Multiva, bastante polémico, y al grupo Imagen, que a su vez es el encargado de operar Imagen Radio, RMX, el periódico Excelsior e Imagen Televisión. También es importante mencionar que durante el sexenio pasado, Excelsior y Grupo Imagen Televisión recibieron contratos de publicidad oficial por un monto total de 2,134 millones de pesos, que los colocó entre los principales beneficiarios de recursos federales en propaganda, que no publicidad, en propaganda pagada, a los que se sumaron otros contratos de construcción por más de 3,000 millones de pesos, claro, sin tomar en cuenta aquel contrato que dio a conocer el propio presidente López Obrador de 10,3 mil millones de pesos para las obras del aeropuerto, del que sería el Aeropuerto Internacional de México, el NAIM, y que les fue cancelado por la actual administración. Todo ello sin incluir tampoco la concesión que recibió el grupo para operar el tercer canal de televisión abierta en 2015, en épocas precisamente de Peña Nieto. Al interior de Excelsior, Vicente, los directivos, los editores, los fotógrafos y hasta los diseñadores gráficos sabían perfectamente que Grupo Imagen dependía fundamentalmente del dinero público. Al entrar en funciones, el actual gobierno federal decidió quitar la mayoría de los contratos a estos medios de comunicación. Les bajó tremendamente el monto. De hecho, los contratos a Excelsior eran prácticamente, como dice Paco Cruz, el sustento real de esa publicación que por lo demás fundó Rafael Alducín. Olegario estaba que echaba fuego por los ojos, cuenta sin censura una fuente que trabaja directamente en la oficina del propio Nacho Anaya. El hijo de don Olegario no podía creer que después de tener ingreso directo a la mesa y al presupuesto del gobierno de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, ahora López Obrador le cerrara la puerta en la cara. De hecho, durante su gestión, Felipe Calderón ayudó a Olegario a consolidar y ampliar sus negocios enclavados principalmente en su emporio hospitalario, la cadena de Hospitales Ángeles, y en su cadena
de hoteles Camino Real. De hecho, el gobierno calderonista, y ahí van más datos duros, entregaba anualmente a la empresa Centro de Diagnóstico Ángeles, Sociedad Anónima de Capital Variable, que es una subsidiaria de la compañía operadora de Hospitales Ángeles, más de 600 millones de pesos. Sí, más de 600 millones de pesos. Aquí está, usted lo puede ver porque estamos poniendo contratos. Son muchísimos contratos que obtuvimos en exclusiva. No los va a ver en otro lado. Y si los ve en otro lado es porque nos lo fusilaron. Pero estos son contratos que no se han dado a conocer y ahorita los está usted viendo. Son cualquier cantidad. Y aquí vemos uno, por ejemplo, de Compranet en azul, donde vemos la cifra, 678,527,798 de parte del gobierno que encabezaba Felipe Calderón a la operadora de Hospitales Ángeles en 2008, en un año. Pero no fueron los únicos contratos, Vicente. El gobierno calderonista concedió a las empresas de Olegario Vázquez Aldair más contratos. De hecho, antes de que terminara su gestión, a través de Tufik Miquel Ortega, que era el director del IMSS, se encargaron de subrogar la mayor parte de los servicios médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y el beneficio era con muchísima frecuencia el Centro de Diagnóstico Ángeles, Sociedad Anónima de Capital Variable de Olegario Vázquez Raña. Contratos ahí de 200 millones de pesos, de 180 millones de pesos, de 155 millones de pesos, eran entregados por adjudicación directa a los dueños del periódico Excelsior, sin que Pascal Beltrán del Río, que era el titular de noticias en ese momento en Excelsior Televisión y ya en ese momento el director editorial de Excelsior, no dijera nada. Nunca dijo nada, nunca alzó la voz. Aquí estamos viendo, insisto, los contratos. Está usted viendo, por ejemplo, el repositorio del IMSS. Aquí se los ponemos con flechita y toda la cosa, con subrayados para que los vea. Ojalá y quien nos ve y quien nos escuche de la derecha se atreviera a pasar esta documentación. Ahora, no obstante, aunque el presidente López Obrador ha desnudado los negocios que realmente le interesan defender a Olegario Vázquez Aldir y a sus voceros, Ciro Gómez Leiva, Pascal Beltrán del Río y a los editorialistas de Excelsior, Grupo Empresarial Ángeles se las ha ingeniado para seguir chupando de la obra del gobierno federal. ¿Qué le estoy diciendo? Que no se ha acabado eso, que todavía estos personajes están pecho tierra, abrevando del erario. Sí, en esta administración, en la administración del gobierno del presidente López Obrador. Y prueba de ello son los contratos que este año los jefes de Ciro Gómez Leiva y Pascal Beltrán del Río han recibido de parte de Pemex. ¿Qué está pasando en Pemex? Ya hemos visto y documentado aquí en Sin Censura que le han dado contratos a Calderón y sus aliados, a Fox y sus aliados, y ahora a los jefes de Ciro Gómez Leiva y de Pascal Beltrán del Río. Hay contratos, uno por más de 76 millones de pesos y otro más por más de 134 millones de pesos, ambos para brindar servicios de atención médica integral de segundo nivel para trabajadores y jubilados de Pemex. Pese a todo lo que se robaron, Vicente, Pemex, que dirige Octavio Romero Oropeza, continúa apapachando a los jefes de Ciro y Pascal con contratos millonarios. Y eso debe saberlo el presidente. Aquí están los contratos, están subrayados, están con flechitas, son de este año, son de Pemex de este sexenio. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Ya parece ser recurrente ahí en Petróleos Mexicanos que no se estén haciendo de manera adecuada las cosas.
Estos personajes han robado muchísimo. Lo ha dado a conocer el propio presidente López Obrador, y esto, desde mi punto de vista, es una pregunta de la mañanera. Se tiene que hacer, se tiene que llevar y preguntarle al presidente López Obrador qué opina o cuál es su postura de que Pemex, que dirige Romero Oropesa, le esté todavía llenando la bolsa a estos personajes que el mismo presidente ha catalogado como sicarios de la pluma, y lo son. Entonces, aquí están los datos. En un momento más, querido Vicente, público memorioso, en Twitter vamos a ir subiendo y vamos a ir explicando detalladamente qué recibían en época de Calderón, qué recibían en época de Peña Nieto y qué les están dando seguramente, sin que sepa el presidente López Obrador, en Pemex. Ojo ahí en Pemex, porque esos son, querido Vicente, público memorioso, los datos duros. Válgame, qué fuerte lo que nos acabas de presentar, querido Ricardo. Ahora sí que los datos duros ahí están sobre la mesa y a esperar a que se pronuncien los brothers, entendió el que entendió, ante esto que nos dejas para la audiencia de Sin Censura. Hay que también invitar a la gente para que te siga en tus trincheras, para que esté al pendiente de lo que escribes en el diario Basta, para que estén al pendiente de tus opiniones en Twitter, para que te vean y te escuchen en YouTube, querido Ricardo. Claro que sí, querido Vicente, síganme por favor en el diario Basta, en mi columna, hoy sale prácticamente todos los días. Síganme en los datos duros MX, así de corridito como se escucha, y síganme por favor en mis cuentas en redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, y desde luego aquí en La Familia Sin Censura, donde estamos participando al filo de las 11 de la mañana, entre 11 y 12, dependiendo de la información. Y si todo marcha bien, querido Vicente, nos encontramos por aquí el día de mañana, pero vamos a seguirle dando vuelo a esta información. Claro que sí. Te mando un abrazo y muchas gracias por cumplirle el día de hoy a la audiencia de Sin Censura. Estamos al pendiente. Ricardo Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura. Y miembro de estas mesas de diálogo de Sin Censura. Manuel, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? No te preocupes, pues esas confusiones suelen suceder, no hay ningún problema. Y un abrazo también para Jaime y para todo el auditorio. Gracias. Y ya llegó el maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada, fundador, al igual que Manuel, de su propio canal en YouTube y miembro de esta familia Sin Censura. ¿Cómo estás, maestro Jaime? Te mando un abrazo también a ti. Good morning, my dear friend Vicente Serrano. Aquí estamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí ya escucho Jaime Hernández. Pues antes de entrarle a este pleito que se desarrolló en redes sociales entre Felipe Calderón y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, oigan, ¿en serio no? ¿A ustedes no les termina desgastando escuchar, leer, ver a estos que se dicen grandes periodistas de México? Esta señora, Beatriz Pajés, hasta reparte premios con el nombre de su papá, ¿no? Por delante, desde la revista Siempre. Y ya leía la columna que me parece literalmente una grosería que la publique un medio de comunicación que se diga medianamente responsable, ético. No está muy de la fregada ya esto, mi querido Manuel. Y luego aparte el presidente les pone así como gotita de limón en la herida. Decántense, no se agüiten los paleros, que es tiempo de definiciones, periodismo militante. No, pues les terminó de dar en la torre a todos estos que pues van a decir que no creen en el periodismo militante
pero que se tiran al suelo si les dice uno que son mercenarios de la pluma. Mi querido Manuel, empecemos con eso, te escucho. Sí, pues es patético que muchos de los que están impulsando este discursito en redes de los paleros en redes, pues hayan sido servidores de lo más rastreros de los viejos partidos políticos. En el caso de Pajés, pues toda la vida ha sido priista, lamezuelas de los intereses del PRI que devastó este país, y que ahora salgan con estas cosas, pues es realmente patético, ¿no? O sea, muchos de los que rendían pleitesía al régimen neoliberal del PRIAN, que fueron copartícipes en cosas como la reforma energética, que tuvieron una cobertura muy, muy favorable hacia esos intereses, omitiendo completamente las otras posturas. Y digo, ahí me consta porque yo cubría ese tema en el Senado, todos los días revisaba los periódicos al día siguiente, y era pues muy contrastante ver cómo los argumentos en contra de la reforma energética prácticamente no aparecían, ¿no? Y ahora esos son los que están señalando o impulsando, promoviendo, alimentando, muchas veces con bots y con dinero que le están metiendo ahí en redes, pues el tema de los paleros, ¿no? Entonces, pues por tantita congruencia, ¿no? Pero ya sabemos que eso no existe, y que realmente lo que hay pues es una lucha de poder, hay una lucha política sobre estos temas, y por eso no es de extrañarse que personajes rastreros como Pajés pues haga este tipo de comentarios, ¿no? Pues ya hemos visto que ahí en sus espacios con Carlos Alarraq y demás, pues lo que menos importa es algún comentario con algún mínimo asidero a la realidad, ¿no? Lo que les importa es posicionar ciertas narrativas, y eso es en lo que están trabajando. Pero pues yo digo que a personajes como Pajés no hay que hacerle mucho caso, porque ni siquiera es relevante ni para los mismos priistas. Y pues por cierto que era de las que aparecía en las listas estas de los privilegiados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto con contratos millonarios, ¿no? Entonces pues que no vengan ahora con esas tonterías. Y sumemos a esta situación a gente que no entiende todavía la nueva realidad del periodismo. Por ejemplo, voy a compartir Daniel Blancas Madrigal, quien fuera corresponsal en Palacio Nacional de la Crónica de Hoy, y digo que fuera porque ya dice que él no va a seguir haciéndole el caldo gordo a la carpa, al circo de Jesús Ramírez Cuevas, quien fue llevado ante las autoridades por Hans Salazar por agresión, quien ahora es de los que señala con el dedo, según él, porque él se considera juez, quién es verdadero periodista y quién es palero. Escribe, y me parece de lo más honesto que le he leído en los últimos días: soy de los frustrados que siempre han pensado que periodismo debe servir para denunciar abusos y corruptelas de gobiernos y políticos, para despertar a ciudadanos frente a esos excesos. Pero tiene razón López Obrador, arrastramos colota por triste papel que medios y voceros han jugado. ¿Cómo posicionamos al periodista para que haga su labor? ¿Abriendo sus propios canales o medios? ¿Y de qué vivimos? La mayoría de la gente es muy pobre como para estar donando a un canal periodístico fuera del empresarial. Mi querido Daniel Blancas, creo que lo que se necesitan son un par de huevitos con su respectiva yema, se lo pones al chocomil y perderle el miedo a no estar casado con el cheque que te pague una empresa. ¿Es fácil? No. Pero creo que algunos hemos demostrado que gracias a la audiencia es que se puede seguir comunicando honesta y transparentemente. Pero bueno, ¿quién soy yo, hombre? Yo solo soy un simple palero, dicen estos personajes, para andar repartiendo opiniones y consejos. Mi querido Jaime Hernández, también escucho tus opiniones. Fíjate, querido Vicente, antes que nada yo quisiera, si me lo permites, querido Vicente, redondear todo este tema que has venido abordando desde las revelaciones de nuestro querido Ricardo Sevilla.
que son muy importantes. Antes que todo, y para redondear, a mí me gustaría decir lo siguiente. Primero, yo creo que los medios de comunicación, sobre todo los grandes medios de comunicación, los convencionales y los llamados convencionales o corporativos, son protagonistas de ideologías, representan a ideologías que son muy representativas del país, representan puntos de vista, representan agendas específicas, y yo creo que es nuestra obligación como periodistas asomarnos a las entrañas de esos medios de comunicación, porque solamente sabiendo quiénes son sus dueños, cuáles son sus modus operandis, cómo es que se hicieron con el control de esos medios, qué otras empresas, aparte de los medios, tienen en sus saberes. Esto es muy importante para justamente fortalecer a la democracia. Yo creo que la opinión pública tiene el derecho de saber quiénes están detrás del diario Reforma, quiénes están detrás del diario Universal, quiénes están detrás del diario Excelsior, de Televisa, de TV Azteca. Y aunque la mayoría de ellos saben más o menos quiénes son, a veces se pierde de vista porque ellos son expertos en emboscarse detrás de las primeras planas de sus diarios, en los intereses ocultos, porque los medios son una fachada, querido Vicente. Ahora, si me lo permites también, a mí me resultó impactante y yo le agradezco mucho a Ricardo Sevilla esta mordacidad que tiene como investigador periodista, porque arrojó luz sobre algunos de los intereses del grupo de Olegario Vázquez Raña, el diario Excelsior, y me resulta a mí muy interesante en particular porque yo fui de los damnificados de Excelsior. Yo era cooperativista de Excelsior. A mí, tras la crisis desatada por Vicente Fox, que se empeñó en destruir a ese diario, a esa cooperativa, desde entonces han quedado muchas preguntas sin respuesta. Por ejemplo, la muerte del último director general de Excelsior, José Manuel Nava, un espléndido periodista que fue corresponsal en Washington del Excelsior durante mucho tiempo, murió siendo el último director general de Excelsior y el último negociador frente al grupo de Olegario Vázquez Raña. También como en los meses previos a la adquisición de este grupo, los anteriores directivos de Excelsior se hicieron con fortunas inmensas, entre ellas, por ejemplo, Regino Díaz Redondo, que hizo una transferencia brutal de una fortuna a Madrid y se compró una residencia impresionante, como el Excelsior, que durante décadas se convirtió en una suerte de Pravda, en una suerte de diario al servicio del PRI. Yo he mencionado que muchas veces cuando iba el presidente de México, por supuesto del PRI, cuando visitaba Excelsior, en los laboratorios de fotografía se maquillaban las fotos para que el presidente no se viera más chaparro de lo que era frente a los directivos de Excelsior. Era todo un manejo de comunicación de Estado. Y ahora, en lugar de ser ese manejo de comunicación de Estado, se ha convertido en un manejo de comunicación corporativo. Me refiero a Reforma, me refiero a Excelsior, y cuando yo escucho a periodistas rasgándose las vestiduras que trabajan para esos medios, asegurando que son incapaces de abrir la boca, de denunciar porque perderían su puesto y las cosas están muy complicadas, yo lo entiendo, pero entonces, si están en una posición tan frágil, pues más vale que también se contengan a la hora de criticar a otros periodistas que han tenido los pantalones suficientes para iniciar por sí mismos proyectos independientes, proyectos independientes que a veces, y tú lo sabes muy bien, querido Vicente, llevan por momentos amargos de incertidumbre, sobre todo financiera, ataques desde medios convencionales. Así es que, para concluir, yo diría,
que es obligación de nosotros exponer quiénes son los titulares de estos medios de comunicación, cuál es su agenda, cómo es su modus operandi. Y en ese contexto, pues la columna de Beatriz Pajés lo dice todo, ¿no? Beatriz Pajés, una soldada del PRI, que siempre estuvo en las filas del PRI, que empequeñeció en todos sentidos la revista Siempre para ponerla al servicio de sus colegas, de sus cuates, y luego para quedarse prácticamente también desahuciada financieramente, y hoy le sigue pidiendo chiche al gobierno, atacando al presidente para recuperar sus prerrogativas y sus amplios beneficios que experimentó como soldada del PRI y también como dueña de un medio de comunicación que heredó, ahora sí que por derechos dinásticos, de ese gran periodista don José Pajés. Bueno, déjenme hablar de este interesante intercambio entre Felipe Calderón y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me queda claro que los personajes no se quieren el uno al otro, por lo que ha denunciado Arturo Saldívar. Ha dicho que en tiempos de cuando Felipe Calderón era presidente quería pasar por encima de ellos, dictarles línea. Y escribió ayer precisamente el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, en Twitter: y mientras siguen matando mujeres con saña, pregunto, ¿ya es tiempo para que todos y todas discutamos soluciones y las pongamos en práctica, o seguirán siendo prioridad las grillas baratas, los egos y las fobias? ¿Qué estamos esperando? Los feminicidios deben revertirse ya. Y Felipe Calderón, como el mezquino que es, escribe retuiteando a Arturo Saldívar: durísimo mensaje del presidente de la Suprema, Arturo Saldívar, al presidente López Obrador. Y yo creo que Felipe Calderón pensó que Arturo Saldívar no iba a decir algo, y resulta que le contesta con tremendo periodicazo. Se equivoca de destinatario Felipe Calderón, y se equivoca doblemente al tratar de politizar acciones que empiecen a mejorar la condición de las mujeres. Lamentable, así no. Mi querido Manuel, así o más claro. Sí, pues ahí quiso amarrar navajas el detestable Felipe Calderón, que pues para eso es para lo único que sirve ahora en su faceta de tuitero, ¿no? Para estar ahí tratando de azuzar el fuego, quiere ahí recobrar el poder que alguna vez tuvo para seguir destruyendo el país, porque pues es uno de los principales responsables del alto grado de homicidios y feminicidios, porque si uno ve cualquier gráfica de feminicidios, hay una relación muy clara, paralela, entre el aumento de la violencia en el país con el aumento de los feminicidios en todo México, ¿no? Entonces que ahora venga este personaje a salir o a querer ahí amarrar navajas entre el Poder Judicial y López Obrador, me parece lamentable, ¿no? Sí, también yo me quedé con la duda de a qué se refería exactamente Saldívar con eso de las grillas, porque también hay que reconocer que en el Poder Judicial las grillas baratas, como dijo por ahí, porque de alguna manera pues sí también se da luego de que López Obrador exhibió los altos ingresos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los ministros de la Corte y de la Judicatura, que son donde el ministro presidente de la Corte ocupa un doble cargo, y que ha quedado a deber también esta limpia que se propusieron desde un inicio Saldívar y López Obrador en el Poder Judicial. Seguimos viendo que pues, hay jueces que otorgan amparos a las mafias del sector energético, a las mafias de los altos funcionarios que se han amparado para evadir la ley de austeridad republicana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el Poder Judicial todavía tiene un reto muy importante por sacar adelante esta limpia en el Poder Judicial, que se ha quedado muy, muy corta, y que no hemos visto tampoco que sea un tema muy comentado en los medios de comunicación. Todo se le achaca de alguna manera al gobierno federal, al presidente López Obrador,
cuando hay otros aparatos del Estado que están ahí navegando con bandera o están nadando de muertito en el sexenio y siguen muchos males añejos ahí gestándose, pues de manera subrepticia, ¿no? Entonces, pues el intento de Calderón, pues es entendible que quiera amarrar navajas, pues es a lo que se ha dedicado, a sembrar cizaña, a azuzar y demás. Es para lo único que sirve ese personaje. Ya su credibilidad está tan por los suelos que ni aún con el peso que tienen todavía algunos de sus achichincles en redes, que son grupos bastante activos que tratan ahí de impulsar temas como este de los paleros, entre otros, pues no les están dando los números. O sea, tú revisas cualquier encuesta de 2018 para acá y pues todas está completamente errada la oposición. Pues ahí está Alito Moreno, que lo vemos más haciendo giras en el extranjero, ahora estaba muy feliz paseándose ahí en Washington, en el Capitolio, estuvo hace poco en Europa. O sea, estos personajes creen que yendo al extranjero a acusar al gobierno federal van a obtener algo en lugar de recorrer el país a ras de tierra, como también les recomendó por ahí López Obrador a varios de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, que hicieran campaña de tierra. Fue algunas de los comentarios que hizo. Y pues el PAN anda por las mismas, ¿no? Ahí vemos a un Marco Cortés completamente errático, intrascendente, insustancial, que le siguen apostando a los pocos espacios que tienen ahí en los medios corporativos, o la poca pegada que tienen ya los medios corporativos, porque tú revisas también las encuestas de falta de credibilidad en los medios de comunicación y son tremendas, ¿no? Muchos de los que se quejan de este asunto de los paleros, pues deberían de revisar las encuestas. En Estados Unidos acaba de salir una que dice que 9 de cada 10 personas no cree en lo que dicen los medios de comunicación. 9 de cada 10 personas. Y esto pues es por algo, ¿no? O sea, todos los temas que han ocultado, que han encubierto, que han engañado, que minimizan, otros que maximizan a su conveniencia. Pues la gente en esta época de las redes sociales se da cuenta con mucho más facilidad de lo que ocurría en comparación a otras épocas donde nada más estaba la televisión o los periódicos como medios de información masiva, ¿no? Entonces los tiempos han cambiado y mucha gente pues parece que no se ha dado cuenta de este cambio tecnológico, este cambio social, este cambio político, este cambio de régimen en México, y muchos de estos comentarios cizañosos que vemos, pues es para recobrar esos viejos privilegios que ahora ven en peligro, y eso explica muchas de las tensiones políticas tanto en México como en el mundo. Así es. ¿Cómo ves tú coscorrón, políticamente hablando, del ministro Saldívar a Felipe Calderón, que creo que es menor a todo lo que ha dicho Saldívar de Felipe Calderón cuando era presidente y cuando él era ministro, ahora como ministro presidente? ¿Cómo ves, Jaime? Pues yo lo veo muy merecido este coscorrón porque, mira, yo creo que a todos, a una inmensa mayoría de mexicanos, nos tiene harto el activismo de Felipe Calderón en Twitter, y te voy a decir por qué. No por su insistencia, no por su protagonismo, sino por la hipocresía que destila a través de su cuenta de Twitter. Hay que tener en cuenta que es que de verdad es una invitación al sarcasmo que Felipe Calderón le reclame al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y de alguna manera a Arturo Saldívar, la situación tan escandalosa de los feminicidios en México, que sí, es escandalosa, pero que ya no se acuerda Felipe Calderón de las muertas de Ciudad Juárez, una crisis que se acentuó precisamente durante su mandato. Ya no se acuerda de esas mujeres que murieron desatendidos los casos bajo su presidencia, gracias a una guerra irresponsable que desató este personaje. Por tanto, yo creo que Felipe Calderón, con este tipo de tweets, deja al descubierto no solamente su mala entraña, ¿sabes? Yo creo que es un político, no, retiro lo de político, es un rufián desquiciado que intenta a cada rato, ¿sabes?, hacer ruido, interferir, criticar, pero es lo único que ha podido ser y podrá seguir haciendo, porque para su beneficio hay que decir que
gozamos de amplias libertades en este país. Ya cualquiera puede lanzar un tuit despotricando contra incluso el presidente o el ministro supremo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Yo digo, qué bueno que tenemos esta amplia libertad de expresión que le permite a un expresidente que tendría que ser juzgado por crímenes de lesa humanidad, fíjate hasta dónde voy, cómo un hombre como estos de una calaña impresionante es capaz de utilizar su cuenta de Twitter como parte de una estrategia de comunicación política para seguirse posicionando, porque según él, en su mente loca, cree que puede regresar él o Margarita para ocupar de nuevo, yo no sé si reinaugurar Los Pinos o también quieren regresar a Palacio Nacional, pero el pueblo, lástima Margarito, ya el pueblo decidió que no hay marcha atrás y que personajes como tú, algún día, porque son muchos los que buscan tu cabeza, Felipe, algún día tendrás que rendir cuentas en la justicia. Así es. Oye, mi querido Manuel, lo voy a traer a colación porque vi un tuit tuyo. Vi un tuit en el que criticabas la banalidad precisamente hablando de medios de comunicación, vi un tuit tuyo sobre la aparición del presidente de Ucrania y su esposa en la revista Vogue, y en plena guerra, permitiendo que les tomen fotografías, estas fotografías con maquillaje, con peinado, y a mí me dio asquito, la verdad, me dio mucho asco, porque además te puedo asegurar que los legisladores de Movimiento Ciudadano, los Chertorivsky, los Jorge Álvarez Maínez, aplaudirán una portada y una cobertura tan extensa que le han dado en la revista Vogue, que es algo así para la gente que nos está viendo como la revista Hola o la revista Quién, del corazón, pues, van a aplaudirle al presidente de Ucrania y nunca tendrán un mínimo reconocimiento, que no es que el presidente Andrés Manuel López Obrador vaya a aparecer en estas revistas, pero te habla, pues, de la banalidad también desde los medios de comunicación y desde los personajes que creo que están subidos en un ladrillito. Lo convirtieron en lo que es, en la mente de muchos, un salvador, un héroe al presidente de Ucrania. No estoy tomando parte aquí por Rusia o por Ucrania, estoy hablando de esto que me parece verdaderamente lamentable, mientras la gente de a pie en Ucrania huye, es desplazada o de plano muere, mi querido Manuel Hernández Borboya. Sí, es la frivolización llevada a su máxima potencia, ¿no? O sea, mientras estás en un conflicto bélico, se te ocurre que es buena idea posar para una sesión fotográfica en una revista de moda, como lo es la revista Vogue, poner a militares allá a que sean parte de la escenografía de Zelensky y su esposa, la primera dama ucraniana, siendo que pues el país está devastado precisamente por la irresponsabilidad de una oligarquía ucraniana que puso a un títere como Zelensky, un actor de comedia, que de repente lo ponen a tomar decisiones geopolíticas bastante delicadas, sumió a su país en un conflicto bélico bastante lamentable para la población ucraniana, y que es parte de la campaña de propaganda de cómo, desde mi perspectiva, las potencias occidentales utilizaron a Ucrania como arma geopolítica en su guerra contra Rusia, de un modo muy similar en que está haciendo también las potencias occidentales, y en específico Estados Unidos, con China en el caso Taiwán. Es decir, están replicando exactamente el mismo modelito de Ucrania contra Rusia, Taiwán contra China, mientras estos personajes pues están ahí utilizando el tema de la guerra
de una manera completamente frívola, banal, para lucirse, para pues salir ahí en estas revistas de moda, que a los sectores de la derecha les encanta, ¿no? En todo el mundo, la revista Hola, la revista Quién, en el caso de México. Acuérdense que la frivolidad con la que salía la gaviota, mostrando la Casa Blanca de Peña Nieto con un gran orgullo. Y pues esto te habla de cómo ha sido el tratamiento de un caso o de un conflicto que debería de tener muchas más aristas de explicación, en lugar de simplemente querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Mientras nos muestran al héroe Zelensky, como se le tituló en muchos medios occidentales, al mismo tiempo estos grandes medios corporativos occidentales pues se han callado cosas como los laboratorios de armas biológicas que financia el gobierno de Estados Unidos en Ucrania, en países como Georgia. Se lo han callado completamente, lo han censurado a niveles de la ignominia, y que al mismo tiempo salgan con esto, es un insulto para el pueblo ucraniano. O sea, yo no sé qué pensarán los ucranianos de que su presidente esté ahí posando para revistas de moda, mientras muchos de ellos están pues luchando o perdiendo la vida en el frente, o están teniendo que huir de sus casas ante la situación del conflicto bélico. O sea, es una aberración en todo el sentido de la palabra, y que muestra mucho pues de la cobertura y de la manera en que los medios hegemónicos a nivel mundial han frivolizado, han banalizado un conflicto geopolítico, claro, en el que las grandes potencias occidentales están en un proceso decadente en su poder hegemónico, frente a otras potencias emergentes, como lo son el caso de Rusia, de China, de India, otros países que están emergiendo, les están disputando la supremacía en algunos campos de la economía, de la medicina, de varios sectores estratégicos, y que ese es el trasfondo real. En lugar de eso, los medios presentan una versión completamente frívola, de cartón, de un personaje que tratan de impulsar como si fuera el estandarte de una guerra que nació perdida, ese conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Los ucranianos no tenían posibilidad de ganar y no pretendían que ganara, ¿no? O sea, los mandos de la OTAN no lanzaron a la guerra a Ucrania para eso, sino para seguir alimentando el conflicto y siguiendo enviando armas, ocasionar una serie de sanciones que están resultando contraproducentes para los países europeos, y que todo eso pues te habla del manejo tan atroz que hay en los medios occidentales. Lo que están haciendo con Zelensky es muy parecido a lo que también hicieron en Venezuela con el caso de Juan Guaidó, quien en el intento de golpe de Estado de Estados Unidos contra Venezuela en 2019. Entonces, pues es una manera muy burda de cómo operan los medios de comunicación, y luego todavía se sorprenden algunos de que la gente ya no confíe en estos grandes medios corporativos, ¿no? Es increíble. Hablando de confianza, ahí te va, querido Jaime, el analista, bueno, o uno de los analistas estrella de Carmen Aristegui, de Televisa, del Reforma, Alfredo Lecona, fue exhibido hoy en la mañanera con un tuit que yo rescaté antes de que borrara, y ese tuit que circuló como pólvora en redes sociales lo retomó el presidente, y la verdad que creo que bien ganado por parte de Alfredo Lecona. Se burla el presidente de estos conservadores. Yo le puse en Twitter a Alfredo Lecona: ya ves, Alfredo, y tú que borraste el tuit buscando esconder tu joyita. De nada. Vamos a ver cómo el presidente exhibe a estos que desde su odio, desde su veneno, confunden a Francisco y Madero con Martí, o Martí con Francisco y Madero. Internalizarlo. El piloto de Aeroméxico, que me consta que dijo de que no iba a aterrizar a la primera porque había un cráter en la pista. Sí hay algo de diferencia entre un bache, un socavón y un cráter, ¿verdad?
Entonces, pero eso es lo que sucede cuando se opta por el fanatismo. Nos cegamos, entonces ya no funciona nada. Mire, este es un opositor de las redes. ¿Es periodista? Mire, se ve tan chiquito al lado de Madero. Además, decía Napoleón que la grandeza se mide de la cabeza al cielo. Juárez no era grande físicamente, era grande política, intelectualmente, era grande como patriota. Madero también, su grandeza era su vocación democrática, sus principios. Imagínate, maestro Jaime Hernández, cuántas notas así con sesgo nos tragamos los mexicanos, y no estoy subiendo maladrillito ni nada. Yo cuando hablo de redes sociales no hablo de los que estamos frente a las cámaras solamente, sino ustedes que nos ven, la gente que ya estaba más, la que está más avispada, diría el presidente. Pero cuando no había contrapesos a estos periodistas, a estos analistas, ¿cuántas de estas nos tragaríamos, no? Bueno, pues Alfredo Lecona exhibido en la mañanera. Por cierto, gracias a Karina Flores por los $50 de superchat. Dice, solo para que arda el Daniel Blancas, jaja, qué risa da. Pórtese bien, Karina, gracias por los $50 de superchat. Mi querido Jaime, te escucho. Yo creo que Alfredo Lecona, a ver, no podemos llamarnos a engaño. Alfredo Lecona forma parte de estos activos, de estos soldados que tienen digamos, los adversarios de Andrés Manuel López Obrador. Alfredo Lecona forma parte de este ejército que está permanente a la espera de ver por dónde pillan al presidente, por dónde pueden darle un golpe bajo, por dónde lo pueden, ahora sí que pillar fuera de base. Pero es muy complicado pillar fuera de base a Andrés Manuel López Obrador, y Alfredo Lecona debería de saberlo mejor. Pero esto te demuestra hasta qué punto Twitter se ha convertido. Yo creo que Twitter es una herramienta muy útil. Se ha convertido realmente en una agencia internacional de noticias de la que muchos periodistas, yo no conozco un solo periodista que no esté al pendiente de Twitter. Pero también los periodistas profesionales tenemos el ojo muy desarrollado para detectar inmediatamente quién la caga, ¿no? Y ha sido el caso de Alfredo Lecona, que le ganó el odio, le ganó las prisas, Jaime, por descalificar al presidente. Y Jaime, dime. ¿Quieres ver que tienes razón cuando hablas de odio contra López Obrador? ¿Quieres ver que no exageramos cuando decimos que estos personajes como Alfredo Lecona tienen odio a López Obrador? Pues ahí te va lo que publicó en Twitter, Jaime. A ver. No encuentro la parte de la mañanera en la que el presidente se burla de mi pifia y pone la parodia del presidente Andrés Manuel López Obrador. De ese nivel, el gran analista del Reforma, de Carmen Aristegui y de Televisa. Porque estabas hablando de odio. Si esto no es odio, ¿qué es? Esa es espuma rabiosa que aflora en Twitter, querido Vicente. Es la espuma rabiosa de esta gente
fíjate que incluso a ellos les encanta que el presidente hable de ellos porque de esta manera ellos se posicionan, ¿sabes? Se posicionan como los adversarios, con los personajes a los que hay que tomar en cuenta, con los personajes que están detrás ahí vigilando todos y cada uno de los movimientos del presidente, de los paleros, como dicen ellos. Pero yo creo que el grave problema que tiene esta gente es que son incapaces de mirarse al espejo. Qué jodido, ¿no? Qué jodido sería si Alfredo Lecona tuviera el valor de asomarse al espejo y verse tal y como se ha convertido en una caricatura, no acepta sus errores, cosa que denota una deshonestidad intelectual preocupante, porque yo creo que un síntoma de honestidad intelectual es aceptar con humildad cuando uno la caga, pero cuando hay deshonestidad intelectual lo niegas todo. Y yo creo que eso es precisamente el botón de distinción de toda esta gente. La deshonestidad intelectual, la deshonestidad política. Como ha dicho el presidente, eso es lo que caracteriza a la derecha rabiosa, la deshonestidad. Por más que tú que te empeñes en reeducarlos o en mostrarles la realidad, ellos te van a decir que no. Mientras esa realidad no se ajuste a lo que ellos quieren, pues se van a negar en redondo a admitirlo. Así es que yo creo que Alfredo Lecona tiene serios problemas para verse en el espejo reflejado como la caricatura en la que se ha convertido, como la burla de millones de mexicanos, que seguramente en el lenguaje popular, y tú sabes que a veces es devastador, es en misericordia el lenguaje popular, muchos dirían, ya los estoy escuchando, se la metieron doblada y no quieren ni reconocerlo. Ufa. Para cerrar, Manuel, para cerrar, Jaime, los gobernadores de Morena estarían entre los mejor aprobados por los ciudadanos de sus estados, aunque el principal problema que siguen enfrentando es la inseguridad, revela una encuesta elaborada por Poligrama. El estudio destacó que entre los 5 gobernadores estatales mejor evaluados, 4 pertenecen a Morena o al oficialismo y solo llevan un año al frente de sus entidades, como es el caso de San Luis Potosí, del Partido Verde, y de Sinaloa, Guerrero y Sonora de Morena, quienes resultaron electos en el 2021. Hay que recordar que el Verde es aliado de Morena, una alianza que llevó legislativamente el sector gobernante. El único gobernador de oposición en el top 5 es el del estado de Yucatán, el panista Mauricio Vila, quien fue electo desde 2018 y se posicionó en el 4º lugar. Pero esto sí me sorprende, ¿eh? El mejor evaluado fue Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí, del Verde, y yo digo, ¿es en serio esto? No, con mucho respeto, ¿no? Le siguen Rubén Rocha, el profe Rocha de Sinaloa, Evelyn Salgado de Guerrero, y bueno, le decía, después está el gobernador de Yucatán, el panista Mauricio Vila, y cierra el top 5, el top 5, Alfonso Durazo. El peor evaluado también es un cercano al movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, Cuauhtémoc Blanco, en el estado de Morelos, con una aprobación de solo el 27%. Mi querido Manuel, dame tu opinión acerca de este top 5 y nada más por mencionar, entre los peor evaluados también está Alejandro Murat, que ha sido muy cercano o muy abierto al presidente Andrés Manuel López Obrador, todavía gobernador de Oaxaca, quien se dice con posibilidad para el 2024 por el PRI, Francisco García Cabeza de Vaca del PAN en Tamaulipas, David Monreal,
de Morena en Zacatecas y Alfredo del Mazo del PRI en el Estado de México. Mi querido Manuel. Sí, pues estas mediciones hay que tomarlas con cautela, son eso, mediciones. Sí sorprende lo de Gallardo, a mí también como que me brincó ese dato. Y de alguna manera creo que el caso de Vilas en Yucatán, que ha sido de los que han tratado también de posicionar ahí como presidenciables del PRIAN, pero digamos que no ha tenido mucha resonancia a nivel nacional, es muy poco conocido a nivel nacional. Aunque ha tenido pues ahí un gobierno discreto en Yucatán, ¿no? Entonces, creo que estas mediciones hay que tomarlas con cautela. Lo que sí, pues que creo que no le va a caer muy bien al sector de la oposición, al PRIAN, pues el hecho de que muy pocos de sus gobernadores figuran entre la predilección de la gente, y es que tampoco pues han hecho algo particularmente destacado, ¿no? O sea, a la hora de que hablan de ofrecer una alternativa de país, pues ¿cuál es esta alternativa? No se ve claro que los gobiernos estatales estén teniendo un lugar destacado, y creo que también los que deberían estar preocupados son Movimiento Ciudadano, de que prácticamente pues no figuran ahí entre los primeros lugares. Dos de sus fichas, ¿no? Enrique Alfaro en Jalisco y Samuel García en Nuevo León, que es actualmente pues un desastre completo el estado de Nuevo León, con toda la crisis del agua y demás. Pues han bajado mucho sus réditos, que era como la opción que estaban perfilando desde la derecha mexicana, pues tratar de posicionar a uno de estos dos gobernadores de oposición en dos de los estados con las metrópolis más grandes del país, junto con la Ciudad de México. Y que pues no les están creciendo los gallos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo le van a hacer para competir en el 2024 con tan pocos gobernadores de su lado? Si bien es cierto que por ahí podrían recuperar la derecha entidades como Puebla, donde Barbosa pues ha tenido no el mejor mandato que se pudiera esperar para un gobierno dentro de la Cuarta Transformación, o algunos otros perfiles de este tipo, pues tienen muy pocas fichas para competir. Estamos viendo también las encuestas del Estado de México, pues es amplia la ventaja. El Financiero da entre 10 y 12 puntos a quien vaya a ser el próximo candidato o candidata a la gubernatura del Estado de México por Morena, que muy probablemente, y yo ya casi que lo podría ir cantando o dando por hecho desde ahorita, que va a ser Delfina Gómez, frente a cualquier prianista, ¿no? Entonces corren el gravísimo riesgo de perder el Estado de México el próximo año, y con esto pues va a continuar la debacle de gubernaturas, ¿no? Entonces, pues ¿con qué fichas van a competir en el 2024? Pues se les viene otra aplanadora electoral, y después van a querer culpar a los programas sociales, al oficialismo, a un sinnúmero de pretextos que van a poner en la derecha ante lo que se les viene, ¿no? Porque ahí viene otra aplanadora electoral, y no veo cómo se la vayan a poder quitar. Creo que el mayor riesgo que tiene ahorita Morena, pues es internamente, ¿no? O sea, con estas campañas anticipadas que han generado malestar ahí entre los simpatizantes de Marcelo Ebrard, que ayer López Obrador también comentó o mandó el mensaje de que quien estaba reclamando falta de piso parejo estaba despreciando al pueblo, ¿no? Que fue un mensaje ahí con dedicatoria para el grupo de Marcelo Ebrard, que estaba presente en la conferencia matutina además. Y creo que ahorita pues el principal frente de Morena es dentro del mismo Morena, porque no se ve que en la oposición vayan a poder construir algo de aquí a pues ya 2 años, ya faltan 2 años, ya se les está viniendo encima el tiempo, y no hay pero ni luces de que... Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @
Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.